etcétera, haciendo muchas cosas, pero estás aquí, entregando tu cuerpo al Señor. ¿Sabes? Tú ahorita estás ejerciendo tu función sacerdotal. Wow, nada más viniendo a la iglesia, sí. Porque al venir a la iglesia, ahorita le alabaste, pero ahorita estamos con nuestro cuerpo también ofreciéndonos, entregándonos a Él. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nos entregamos a Él. Quiero decirte, el cuerpo ya no sirve también al pecado. Ahora sirve a Dios siendo el templo de su Espíritu Santo. Ahora yo ya no quiero seguir mi vida corruptible, mis pecados. Por ejemplo, aquella persona que toma 1 o 2 o 3. No, ahora, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a sentir mal. No es por el por qué dirán. No, me siento mal porque este cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Entonces empezamos a discernir de que ahora este cuerpo le pertenece al Señor. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Precioso pasaje. Todos juntos vamos a leerlo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Entonces, ¿a quién le pertenezco? ¿A mi esposa? Pues sí. No puedo decir que no. ¿A mi esposo? Sí. Aunque, ¿cómo que le pertenezco? Sí. Nos pertenecemos el uno al otro, pero aquí dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, verso 20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, lo primero, cómo somos sacerdotes y cómo ministramos a Dios, que ahora empezamos a separar nuestro cuerpo para Dios. El que fuma, pues es importante que dejes de fumar. El que toma bebidas alcohólicas y se emborracha, pues es importante que lo dejes de hacer. Todas aquellas cosas que crees, si es droga, pues esas son adictivas y te afecta tu cuerpo. Entonces, esas son las cosas principales. Hay otras cosas pueden estar escondidas, pero si todo eso es pecado, aquí dice que nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Entonces nuestro cuerpo, te voy a decir, cuando empezamos a rechazar las tentaciones, cuando nos estamos separando para Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Ministrándole a Dios, sirviéndole a Dios con nuestro cuerpo. ¡Qué hermoso! Ahora, no tenemos que estar en la iglesia, por eso podemos estar en el trabajo y le estamos ministrando a Dios. ¿Cómo? Que están en el trabajo hablando con puras maldiciones. Y tú vas a echarte también tu maldición y te quedas, qué bueno que no lo haces. Pero ahí están los hermanos. No hay ningún hermano. Pero está Dios. Y es tu boca, es tu cuerpo. ¿Te fijas? Y ahora, ¿para quién lo haces? Para Dios. Está diciendo que ahora le pertenecemos. Quiero decirte algo, cuando Jesús dio su vida por ti y por mí, ¿dio nada más una mano? ¿Dio nada más una pierna? Él lo entregó todo. Entonces ahora nosotros como sacerdotes, ¿qué hacemos? Aquí dice que entreguemos no una parte de nuestro cuerpo, toda nuestra vida al Señor. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Toda nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces, y otra cosa, que no podemos escaparnos de su vista, porque Él nos ve en donde quiera, no nos podemos esconder. No nos podemos. Entonces, por esa razón, gracias a Dios que podemos
entregar nuestro cuerpo al Señor. Pero no tan solo entregamos nuestro cuerpo, sino también entregamos, número 2, entregamos nuestra mente a Dios. Entregamos nuestra mente a Dios. El creyente ofrece su mente a Dios. Y en Romanos 12:2, miren lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Ahora empieza a haber un cambio de forma de pensar. De que ahora lo que antes, y yo creo que para muchos de nosotros nos pasó. Yo antes de ser cristiano me burlaba de los cristianos. Antes de ser cristiano, para mí el cristianismo era aburrido, fastidioso, ni me interesaba. Pero ¿qué pasó? Cambió mi mente. ¿Alguien la cambió? No. El Señor empezó a cambiar mi mente. Amén. Entonces tiene que cambiar nuestra forma de pensar. El mundo quiere seguir controlando nuestra mente, pero Dios no viene a controlarla, Él viene a transformarla. Aleluya. Él viene a hacer un completo giro a la forma de pensar. Amén, porque ahora le servimos a Dios. Entonces le servimos a Dios con nuestro cuerpo, pero también le servimos a Dios aún con nuestra forma de pensar. Y quiero mostrarte esto en Efesios capítulo 4, versos del 17 en adelante. Vamos a leer esto. Todos juntos vamos a leerlo, por favor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjate, los que no conocen a Dios viven confundidos. Eso dice la palabra. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Qué más claro puede estar? Entonces, ¿la mente es necesario? Sí. Ahorita leíamos que con la mente adoremos al Señor, sirvamos al Señor. Y aquí dice que todavía pongan el 18, tienen la mente llena de oscuridad. Y la gente que no conoce a Dios, así viven, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Verso 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Estamos viendo una sociedad que no tiene límites, que hacen la perdición es tan grande que no hay ningún problema, nada. No, por eso dice, practican con gusto toda clase de impureza. Verso 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta mente tiene que ser renovada. Pero esta mente, ¿para qué? Para servir a Dios. La mente, porque te voy a decir, la mente de todos ha sido reprobada. Hasta que Cristo viene a nosotros, entonces empieza a cambiar. Y primero nuestro cuerpo sirve para la alabanza, para alabar al Señor y para servir al Señor. Pero luego también nuestra mente tiene que ser renovada. Y en nuestros pensamientos y las actitudes. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, algo que es importante para servirle a Dios, para ministrarle a Dios, le ministramos con nuestro cuerpo,
pero también le ministramos con nuestra mente. Te voy a decir, ¿cuántas veces nosotros podemos estar muy tranquilos y parece que pues estamos poniendo atención y nuestra mente está bien lejos? ¿Sí o no? No se hagan, a mí me ha pasado muchas veces. A todos nos pasa. Por eso es importante que nuestra mente estemos escuchando la palabra, estemos recibiendo y decir, esta mente tiene que ser renovada, no conforme el mundo. Entonces ahora para Dios, sirviéndole a Dios. Amén. Entonces, número 2, como te estoy diciendo, es nuestra mente. El creyente ofrece su cuerpo a Dios, el creyente ofrece su mente a Dios. Y número 3, en lo que le entregamos a Dios, el creyente entrega o ofrece su voluntad a Dios. Su voluntad. En este mismo pasaje, en Romanos 12:2, estamos utilizando Romanos 12:1 y 2 como el texto básico para esto que estamos enseñando el día de hoy acerca del sacerdocio. Pero aquí en la parte final de este verso donde dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero primero dice, entrégale a Dios tu cuerpo y luego tu mente. Y al entregarle a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente al Señor, ¿qué vamos a conocer? La voluntad de Dios. Amén. Vamos a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, rinde tu voluntad a Él. ¿Y cómo sabemos su voluntad? Buscándolo a diario, en oración. En oración. Quiero decirte, si no oramos, ¿qué voluntad seguimos? La mía. Al orar, estamos poniéndonos en contacto con Dios. Por eso es muy importante. Mira lo que Jesús hizo, Lucas 22:40 en adelante. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Entonces, si no oramos, ¿tenemos más probabilidad que vamos a ceder a la tentación? Sí. Entonces, número 1, la oración nos ayuda en la tentación. Pero no tan solo esto. Y luego dice el verso 41, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Jesús oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Dónde encontró Jesús la voluntad de Dios para él? En la oración. Amén. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ni siquiera oras. Y ni siquiera le preguntas. ¿Te fijas entonces qué estamos siguiendo? Mi voluntad. Pero estamos viendo que nuestra vida, el 100% de nuestra vida le pertenece a Dios. Y que aquí en la iglesia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en donde quiera que estamos haciendo la función sacerdotal. ¿Y cómo le servimos a Dios? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra voluntad. Ahora, mira lo que Jesús dijo. Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. ¿Cuál era el sufrimiento que iba a estar? Que lo iban a atar, que lo estaban arrestando, que lo llevaban, que lo iban a golpear, que le iban a poner una corona de espinos, que con un palo le pegaban en la corona de espinos para que las espinas se encajaran en su frente y comenzara a sangrar. Que con un látigo, que con puntas de acero le azotaron la espalda hasta que le desgarraron toda la piel. Antes de eso, Jesús dijo, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero hágase tu voluntad. ¿Y por qué pasó?
porque tenía que pasar todo esto por amor a ti y por amor a mí. Quiero decirte algo. Hay veces que tenemos que pasar por sufrimientos, por problemas. ¿Por qué? Porque a través de tu vida y a través del sufrimiento en tu vida, Dios está tocando a otras personas. Y Dios está bendiciendo a otras personas. No es por ti, es porque Dios ama tanto a estas otras personas, que Dios está enviándote. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad. El día de hoy muchos decimos, Señor, que se haga tu voluntad siempre y cuando yo quiera o a mí me guste. Pero si no me gusta, no. Te voy a decir algo. Yo he conocido personas que han venido conmigo y consejería y es que quiero que me ayude a decidirme para saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces pues yo hablo. Y hay veces que lo que digo a gente no le gusta. Entonces, ok, que no te guste y que me equivoco, claro que sí me equivoco. Pero muchas veces lo que estamos buscando es alguien que nos apoye, que diga, sí está bien por lo que estás haciendo, pero hay veces que tenemos que pasar por sufrimiento y que nos duele, pero ese es el camino correcto. Amén. Entonces, quiero decirte algo, por eso con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestra mente, pero con nuestra voluntad, ¿qué estamos haciendo? Sirviéndole a Dios. Y sabes que al servirle a Dios, estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. No en 5 años, no en 10 años, no hasta que hagamos algo espectacular. No, con nuestro diario vivir. Dale un aplauso de gratitud, Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, bien importante que hacemos, que el sacerdocio del creyente ministra a Dios con su propia vida, con su cuerpo, con su alma y con su voluntad. Ahora, número 2, el sacerdocio del creyente ministra a Dios no tan solo con su propia vida, sino con sacrificios espirituales. Amén. Entonces, si Dios es espíritu, es importante que nosotros le adoremos y nos entreguemos a Él con sacrificios espirituales. Te estoy diciendo, todo esto es ministrarle a Dios. Todo esto es servir a Dios. Le servimos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra voluntad, sirviéndole a Dios. Ahora le servimos a Dios, número 2, con nuestros sacrificios espirituales. Quiero que veas conmigo 1 Pedro 2:5. Todos juntos vamos a leerlo, por favor. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Quiénes son las piedras vivas? Tú, yo, nosotros. Exactamente. Además, son sacerdotes. Entonces, no tan solo somos piedras, somos, como le hemos estado diciendo, sacerdotes, santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, como sacerdotes, como piedras vivas, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Amén. ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales? Te voy a decir, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios. ¿Para qué era un sacrificio? Se entregaba un animal, se derramaba la sangre del animal en sustitución de la persona. Es más, las personas venían con los sacerdotes. Y el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Matar al animal, derramar la sangre, y la sangre se ofrecía en el altar. Eso es lo que se hacía. El sacerdote ofrecía la sangre de la gente que venía y que traía a los animales. Y te voy a decir, ahora ya no hacemos sacrificio de animales. Ya no son sacrificios, sino lo que brota de la abundancia de nuestro corazón y sale por la boca.
¿Has visto personas que de repente que nada más están hablando y todo lo que hablan son maldiciones? ¿Has visto personas así? Y uno dice, hijo, qué boquita. Y uno dice, no hombre, ya me cansa una persona nada más hable y hable. Y todo lo que habla es maldición tras maldición. Y habla con maldiciones y a todo mundo le dice maldiciones. Y uno dice, ¿qué pasa? Pues es lo que está lleno su corazón. Eso es lo que está lleno su corazón. En Lucas 6:45 dice esto. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, ahora, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo le ofrecemos sacrificios espirituales al Señor? De lo que brota de nuestro corazón. Y de lo que brota en nuestro corazón, habla la boca. Te voy a decir algo. En ocasiones, de repente, si yo veo mucho las noticias, me afecta. ¿Y sabes cómo me afecta? Que me vuelvo negativo. Y me empiezo a hacer negativo, e inmediatamente mi esposo me dice, ya cállate, ya. Ah. ¿Por qué? Bueno, no me dice nunca me callas, no me está diciendo, pero si es que la vez pasada dije lo mismo y me dice, ¿cuándo te digo que te calles? Yo no te digo que te calles. Así, de esa manera. No, así es. Aquí me acordé cuando me dijo, dije ahorita cállate, dije cuando llegue a la casa me va a decir. Sí, bueno, y antes que llegue a la casa. pero ¿cómo estaré hablando? Que la canso, que le molesto. Pero ¿sabes por qué le molesto? Es el espíritu que está brotando de mi corazón, que he dejado que entre en mi vida. Por eso, ¿cómo le adoramos? De lo que brota en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué significa que está saliendo eso de mi boca? Que yo he puesto cosas que le afectan a mi vida. Amén. Entonces, pero qué distinto. Y me ha pasado a través de mi vida que en ocasiones he estado en situaciones donde me preguntan y digo una escritura. Y cuando me preguntan otra cosa digo una escritura. Y hace tiempo una persona me dijo, ¿y que tú no puedes decir algo más de las escrituras? O sea, de la Biblia. Pero después que me quedé pensando, qué bueno. Porque lo primero que se me viene cuando me dicen algo es la palabra. De lo que brota mi corazón. Porque te estoy dando los dos puntos. Positivo y negativo. Pero, ¿qué brota de nuestro corazón? Es de lo que hemos llenado nuestra vida. Entonces, el Señor quiere que brote de nuestro corazón la palabra de Dios, la alabanza a Dios. Amén. Entonces, porque de esa forma estamos ofreciendo sacrificios, no de animales, pero aún con nuestra boca. Entonces, también por medio de Cristo y su sangre, Dios recibe lo que ofrecemos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Limpia las ofensas que nosotros hemos hecho o de las que otras personas han hecho en contra de nosotros. Hay algunos de nosotros que todavía batallamos con rencores, con resentimientos, con amarguras. ¿Sabes qué? Eso es falta de perdón. Y cuando nosotros utilizamos y le pedimos al Señor Jesús que nos perdone y perdonamos a las personas que nos ofenden, que nos lastiman, de esa manera estamos ofreciendo también sacrificio espiritual al nombre del Señor. Entonces, a través de la sangre de Cristo, del perdón de nuestros pecados. Y número 3, ¿cómo ofrecemos sacrificios espirituales a Dios? Es que son sacrificios de alabanza. Escúchame, de alabanza, no es de quejas, no son de reproches.
es de alabanza a Dios. El día de hoy, cuando estamos adorando, diciendo, Señor, tú eres bueno, estamos enfocando en la bondad de Dios. ¿Qué hace eso? Nos levanta, nos bendice, pero lo estamos diciendo, lo estamos declarando, estamos ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios. ¿Y cómo sentimos? Nuestro corazón se llena, sentimos la presencia de Dios. Como sacerdotes estamos haciendo nuestra función sacerdotal, ofreciendo sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Dáselo fuerte. En Hebreos 13:15 dice esto: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. No un ratito como el día de hoy, cantamos 3 cantos. Ya, esa fue mi porción del día. Aquí dice sacrificio continuo de alabanzas a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Eso es la función sacerdotal, que estamos con lo que brota de nuestro corazón, pidiéndole perdón y con la sangre de Cristo y ofreciendo sacrificios de alabanza de Dios continuo. Por eso, si somos sacerdotes, ¿podemos estar diciendo maldiciones? No, es imposible. Y se los hacemos, o no somos cristianos, o somos cristinos, o no sé qué, pero si somos verdaderamente cristianos, eres un sacerdote. Y como sacerdote, tenemos que ofrecer sacrificios. Y tú dices, ay, es que yo no canto bien, soy medio desafinado. Empiezo a cantar y parece que estoy aullando y que como los gatos y todo. Aún de lo peor que tú piensas o que puedas cantar. Pero ¿sabes qué? Que cuando con nuestras bocas, con canto o sin canto, pero con nuestras bocas alabamos al Señor, para el Señor es una ofrenda agradable a Él. Él se agrada no por el tono de tu voz, sino con tu boca y tu corazón, como estamos exaltando el nombre de Dios. Eso estamos siendo sacerdotes. Dale aplauso así al Señor. Entonces decíamos que el sacerdote, el creyente, ministra a Dios con nuestras vidas. Ministramos también a Dios ¿con qué? Con sacrificios espirituales. Y número 3, ministramos a Dios con ofrendas materiales para su obra. El sacerdocio del creyente ministra a Dios con ofrendas materiales para Dios. Y quiero que veas conmigo Filipenses capítulo 4, verso 18. Dice esto la palabra de Dios: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. ¿Quién está hablando? Pablo. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos. Y aquí le dice Pablo: por este momento tengo todo lo que necesito. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Entonces estaba siendo abastecido por ofrendas que le enviaban para él, para ayudarlo en su ministerio. Entonces, ¿cómo estaba? Él estaba bendecido por las ofrendas. Cuando nosotros ofrendamos, estamos ofrendando más que a una persona, a Dios. Y para que el Señor continúe. Cuando tú ofrendas, estás ofrendando a Dios. Ahora, esas ofrendas materialmente, ¿para qué van a servir? Pues para el uso de todas nuestras instalaciones, para mantenernos operacionales, para que todo esto que tenemos cuesta. Entonces, pero el punto es que ahora no se lo estamos dando nada más a un edificio, o para una persona, o para el staff de esta iglesia. No, estamos
ofreciendo al Señor. Y dice esto, están siendo abastecidos con estas ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Y dice esto, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Cuando ofrendamos, es un sacrificio fragante, aceptable y agradable a Dios. ¡Qué hermoso! Por eso te voy a decir algo. Y el Señor se acuerda de todas nuestras ofrendas. La Biblia lo dice, que el Señor se acuerda. Entonces, qué hermoso, porque ahora tú y yo le estamos ofreciendo a Dios. Y gracias a Dios que podemos hacer ofrendas aquí en la iglesia. Pero podemos ofrendar a otras personas, a otros ministerios, podemos bendecir. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Y un sacerdote, ¿qué hace? Un sacerdote también ofrece ofrendas que son un sacrificio aceptable al Señor. Hace unos años estábamos en otra iglesia, antes de venir acá estábamos en Covenant Church. Y me acuerdo en una ocasión que de repente, y todavía me acuerdo que recibimos un cheque que yo no esperaba. 400, y todavía me acuerdo, $400. Recibimos y fuimos a la iglesia. Y luego en la iglesia había algo especial. Y donde viene algo especial, pensé, esto es para esto. Para darle, le doy los $400. Y entonces volteé a ver a mi esposa y creo que le dije, ¿sabes qué? Tenemos que darlo. Y ella me dijo, pues si tú quieres, hazlo. Y entonces, pero ¿qué estaba pasando? Pues eso no era algo normal, que de repente me llegara un cheque que ni siquiera sabía, pero y que cuando vino esto, inmediatamente es una ofrenda. Es un sacrificio al Señor, porque todo lo que nosotros tenemos y somos del Señor. Entonces, ¿qué hice? Como así lo recibí, así se fue. Pero no una persona, es hermoso cuando nosotros podemos ofrendar, cuando nosotros podemos bendecir. Somos sacerdotes y como sacerdotes precisamente ahí cuando le ministramos a Dios, lo ministramos con toda nuestra vida, le ofrecemos también sacrificios espirituales, pero también le ofrecemos sacrificios materiales. Entonces ministrar a Dios también es honrarle con nuestros bienes y las primicias de todos nuestros frutos. En Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, dice esto: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Qué nos está diciendo? Nos viene la dirección de parte de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con tus riquezas y lo mejor. Fíjate esto, pongan el versículo anterior. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. Aquí el Señor nos está diciendo, y da todo lo que produces. ¿Te acuerdas cuando el Señor habló con el joven rico? Y que el joven rico le pregunta al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer para seguirte? Y el Señor le dice, pues cumple los mandamientos. Y el joven rico le dice, eso lo he hecho desde niño, he cumplido. Y dice que el Señor se queda viendo y le dice, pues ahora vende todo lo que tienes, entrégalo. Entonces, vende todo. Y dice que el joven rico se da la media vuelta y se va. Y dice, porque era rico y tenía mucho. ¿Él quería darlo todo? No. Ahora, quiero decirte algo. ¿Esa era una prueba para ese joven rico? Sí. Pero el problema que la mentalidad, lo que uno tiene, es que el joven rico pudo pensar, si entrego todo,
ya me quedé sin nada. Pero en las matemáticas de Dios, tú le entregas todo, el Señor te da más de lo todo que tienes. El Señor no te deja sin nada. Aún el Señor, cuando tú das al Señor, el Señor te da mucho más. Entonces, a lo mejor era rico, pero si Él hubiera dado todo, hubiera sido riquísimo. Más que rico. Amén. Pero aquí dice el Señor, no estás diciendo honra con todo. Honra con lo mejor que tienes al Señor, con tus riquezas. Y viene la promesa. Si honramos al Señor con lo mejor que tenemos, ¿qué dice? Verso 2, el 10. Dice entonces Él llenará tus graneros. Los graneros era el lugar de almacén. El día de hoy la mayoría de nosotros no tenemos graneros. Pero vamos a decir, Él llenará tus cuentas de ahorros del banco. Porque es donde la gente guarda su dinero. ¿Sí o no? En cuentas de ahorros. Muy bien. Él llenará. Aquí dice, no dice que pondrá algo. Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Entonces significa la abundancia que viene. Si nosotros como sacerdotes de Dios le ofrecemos ofrendas y le ofrecemos lo mejor que tenemos. Cuando hacemos eso, cuando diezmamos, le damos nuestras primicias, lo mejor al Señor, ¿qué viene? Viene la promesa. Y viene bendición para cada uno de nosotros. Y otra cosa, estamos haciendo nuestra función sacerdotal. Entonces, el sacerdote le sirve a Dios, le ministra a Dios. ¿Cómo? Con todo su cuerpo, con toda su vida. Le ministra a Dios también con sacrificios espirituales. Pero también le ministra a Dios con obras o cosas materiales. De esa forma nosotros ministramos. ¿Te fijas? Y eso en dónde podemos poner eso en nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso es más allá que este ratito aquí en la iglesia. Es en nuestra casa, en nuestros trabajos, en donde quiera. Escúchame, eres un sacerdote de tiempo completo. De tiempo completo. Somos sacerdotes del Señor. Entonces, como sacerdotes, nuestro primer ministerio es Dios. Y cuando nosotros le ministramos a Dios, ¿sabes qué sucede? Como dice este versículo, Él viene y nos bendice. Quiero decirte y darte las buenas noticias en esta noche. Hoy, tú y yo hemos estado ministrándole a Dios. Hemos estado sirviéndole a Dios. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que cuando nosotros le ministramos, ¿qué va a hacer el Señor? Llenar tus graneros y tus tinajas se desbordarán. ¿Qué significa el Señor te bendice? Por eso el día de hoy, no te voy a decir si eres sacerdote, ya lo eres. Desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón. Pero en este día, ahora como sacerdote, hemos estado ofreciendo ahorita sacrificio con nuestra vida, al estar presente, al venir, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra voluntad. También hemos ofrecido sacrificios espirituales. En unos momentos más vamos a recoger ofrenda. Y todos los que quieran ofrecer sacrificio de ofrenda al Señor, lo podemos hacer. Pero al hacer eso, quiero decirte que viene la respuesta de Dios. Y cuando nosotros le servimos a Dios, cuando nosotros le ofrecemos a Dios, ¿qué sucede? Dios nos bendice a nosotros. Y sabes que en esta noche el Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere recompensar. Por eso el día de hoy, si tú estás enfermo, pasa aquí adelante.
pasa cualquier tipo de enfermedad, si tú dices, es que ya he pasado varias veces por la enfermedad y sigo con la enfermedad, con más ganas, pásale. Si tienes una necesidad, cualquiera que sea la necesidad, pasa aquí adelante y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te bendiga. Pásale sin miedo, no. O sea, yo sé que hay necesidades en esta casa. Pásale.